Una semana atípica, sin competencia, pero con muchísimas novedades. En este caso, Iván emprendiendo para analizar un poco lo que sucedió este jueves, a horas nada más del cierre de la lista de inscripciones del P1 de Tarragona. Una noticia con vistas a un futuro a mediano plazo, recién para después del receso, confirmaciones, cambios de último momento y un enroque de cuatro jugadores con vistas a allá, al P1 de Tarragona. Estamos hablando para todos aquellos que quizás no estuvieron muy encima de las redes sociales en las últimas horas, pero de rebote seguramente se habrán enterado. Leos Burger, Martín Dinero jugarán juntos. Por un lado, nueva pareja confirmada. Por el otro, Juan Tello y Pablo Cardona. Primero la información, los datos y análisis de cada una de las parejas, cómo llegaron a este momento. Ambas tendrán su despedida en Málaga. Y luego un análisis, opinión, qué nos está pareciendo tanto cambio constante, sobre todo en esta parte media del ranking. Ivo, la información sobre la mesa está dada. ¿Cómo te cayó esta noticia en estas horas? Mira, Isa, estoy tratando de encontrar la palabra justa. Estoy sorprendido, estoy asombrado, estoy pasmado, ¿Mm? estoy consternado. eh, un poquitito de eso y cualquier pueden poner si quieren cómo se sintieron ustedes o los sinónimos que se les ocurran acá en los comentarios para también contarnos de qué manera ¿Mm? se tomaron esta modificación que le tratamos de encontrar una vuelta en función de argumentos posibles y siento que tenemos que forzar un poquitito ¿Mm? la máquina como para justamente poder encontrarlos o decir directamente, bueno, hay algo que no sabemos. A ver, en cuanto a lo que sabemos de este cambio de parejas, este cambio de figuritas, este enroque, una decisión motivada inicialmente por la intención de Martín Dineno de jugar con Leos Burger, un acuerdo entre ellos y dos jugadores que quedaron sueltos, como Juan Tello y Pablo Cardona, que con vistas a las opciones que hay en el mercado, perdón, y que en este caso coincide en su entrenador, Seba Nerone, quien también es parte de 2010, queda ese nexo de dos jugadores que han compartido entrenamientos, que se gustan y que hay que ver cómo cuajan. Pero evidentemente en este intercambio son quienes quedan dejados por sus ahora ex compañeros. Nosotros publicábamos tempranito de primero la confirmación de las separaciones de ambas parejas antes del anuncio de cómo se iban a encastrar. Muchas especulaciones, Ivo, muchos que empezaban a mirar hacia arriba y decían, uy, ¿qué pasó con Lebron y Stupa? Quizás es la pareja que estaba ahí cerquita con opciones. ¿Será Coqui Nieto y Mike Yanguas? Bueno, no. La decisión de la separación estaba motivada porque cada uno de ellos también tenía sus respectivos compañeros. Si te parece, empezamos a analizar cada una de las parejas y qué nos dejaron en este tiempo. Ponemos el énfasis en Tello y Martín Dineno, muy poquitos torneos. Absolutamente, desde que ellos se han juntado, se han disputado 6 torneos. Mm. Repasando algunos datos, nos encontrábamos con algo que a veces uno pasa por alto porque no va viendo ese raconto hasta que justamente le toca, bueno, decir, che, a ver cómo le fue a esta pareja. Mm. Fueron 6 torneos en total, 5 disputados, Mm. 4 eliminaciones con Chingalán, ¿sí? Semifinales de Bruselas, semifinales de Asunción, semifinales de Burdeos y cuartos de final en Buenos Aires. O Mm. sea, estamos hablando de una pareja que hizo 3 semifinales y perdió con la dos, Claro. ¿sí? Un resultado absolutamente lógico para dos jugadores que no venían acostumbrados en la primera parte del año y casi que podemos traducir hacia lo que fue el cierre de 2024 a estar en ese tipo de instancias. Después lo que tenés es la lesión de Martín en los octavos de final de Roma Sí. contra Leal y Guerrero Mm. y la no participación juntos en Valladolid. Cuesta pensar que haya un argumento en cuanto a los resultados para decir no se dio lo esperado, vamos a cambiar en este momento. Mm. No, incluso yo en estas horas hablé con algunos de los protagonistas, un poco para tratar de conocer de primera mano los argumentos que llevaron a este cambio y sin querer sobreanalizar algunas decisiones. Hay algunas decisiones que simplemente se toman. Martín Dinero es un jugador de tomar decisiones también muy por impulso, por lo que siente, por lo que vive.
podemos hacer un análisis de los últimos cambios, las últimas parejas que ha tenido Martín Dineno, Ujú. y en todas la decisión de poner un punto y final ha sido de él. Pongo un paréntesis si querés, o un asterisco, mejor dicho, en el caso de Juan Lebrón. La decisión de Lebrón también era un poco consensuada porque Juan quería volver a jugar en la derecha, pero aún así, si miramos hacia atrás, desde quizás bueno, incluso antes de la etapa con Paquito Navarro, esos Ujú. cierres con Agustín Gómez Ilingo, Maxi Sánchez. Desde Paquito vemos a otro Martín Dineno, pero el que termina y pone el punto final a la pareja con Paquito es Martín. El que le pone ese El plazo, ese Estupa. periodo de algunos torneos con Coqui también fue Martín. Con Estupa, el que termina rompiendo es Martín. Últimamente, en esta etapa muy rápida que ha tenido esos tres torneos con Garrido también fue Dineno. Ahora es Dineno con Juan. Entonces es un jugador de tomar este tipo de decisiones, que no deberías tomarnos por sorpresa al ser él quien busque este cambio, pero es cierto también que si miramos hacia atrás, muchas veces da la sensación de que salió de algún lugar o escapó antes de lo que quizás se suponía que el proyecto podía durar. Eh, el caso más marcado es el de Stupa. Me pueden decir del Ese, otro lado, sí. me pueden decir otro lado, bueno, pero Isaías, es contrafáctico lo que estás planteando, porque no sabes cómo le hubiese ido con Stupa a Martín, o cómo le hubiese ido, no sé, con Garrido, o cómo le iría de acá en adelante con Tello si no lo vimos. Yo Bueno, justo pensaba en este caso, en lo que vos planteabas, el que más se adecua a esto es el de Stupa, ujú, ¿no? En donde aparte habían mostrado que tenían o que ya habían vencido a la pareja número uno y a Galán y a Lebrón, entonces ahí tenías la posibilidad de decir, bueno, no sé si el cambio iba para mejor. El hecho, además de jugársela por LeBron en ese momento, implicaba el riesgo que conocemos y terminar arrancando el año ahora con Garrido. ujú, Esta es una decisión en donde me cuesta entenderlo en función del tiempo, en función de las características, en función de lo que a priori parecía la relación, no únicamente en cuanto a la afinidad del juego, sino también ujú, sobre lo personal y la velocidad de este cambio. ujú. Eh, desde Cinco ese torneos, lado, tres semis, dijimos. ujú, exactamente, tres Ujú, semifinales y perdiendo contra la pareja claro. número dos, cuatro veces. O sea, es más, las únicas derrotas que han tenido fueron con Chingalán, si tenemos en cuenta el hecho de estar al 100%, porque la derrota contra Leal y Guerrero se da después de la lesión de Martín, no quiere decir que no hubieran perdido ese partido, Venían pero jugando mucho mejor. Terminan haciendo dos semifinales después, Leal y Guerrero. Está en un sí, marco sí, de también, comprensible. Pero ahí es donde voy, que si lo querés sustentar desde el lado de los resultados, cuesta mucho. ¿Cuánto más? ¿Qué más se le podía pedir en los primeros cinco torneos de la pareja? nada. Ahora bien, si analizamos el cambio de prototipo que busca en cuanto a su compañero, estás saliendo de un jugador mucho más maduro, más presente, un Gato Tello que ahí un poco me explicaban qué es lo que veían del lado de Martín Dineno. Decían, es una pareja que juntas defienden bien los dos cuando tienen que defender, hacen la transición bien los dos cuando tienen que transicionar, en la red están bien plantados, son muy regulares. ¿Y qué es lo que te falta? Y no sé, quizás un jugador como Burger que me va a aportar, no sé, va a ser un descalabro en cuanto a cantidad de remates se refiere y capacidad o cantidad de bolas toque arriba para definir. Y él quizás busca un jugador, entendido desde sus ojos, que en este momento lo termine de ayudar a dar ese pasito de ganar esos partidos que quizás cree que con Tello no gana. Tello le puede dar más regularidad, puede ser un sostén más para afianzarse en cuartos, en semifinales, si por esa parte del cuadro lo tiene más accesible, pero quizás no ve, y acá sí es más interpretación que información, que en un mediano plazo pueda ganar regularmente a ese tipo de parejas, a un Galán Chingoto, a un Tapia Arturo, bueno, no sé, ya entrando en el mundo de la elucubración. Pero si Ujú, nos centramos del otro lado, para que haya una ruptura, Ivo, hay alguien que tiene que proponer y alguien que tiene que aceptar. ujú. Ausburger Cardona o Ausburger Cardona. ¿Cuántas veces hablamos de ese prototipo de pareja que puede sé, ser un espejo de Tapia y Arturo y rápido también se disuelve? Sí, y una pareja que además le ha tocado bailar al principio de temporada con el hecho de estar número 9 y de tener que enfrentarse Claro. rápidamente a cabezas de serie, cuando era una pareja que después por nivel demostró claramente que estaba mucho más cerca de la 4 que de la 8 inclusive. Vamos a repasar brevemente lo que han sido o en realidad 10 torneos disputaron, han Ujú, jugado
o han quedado eliminados, han llegado a la instancia de 16avos una vez, dos veces octavos de final, cinco veces cuartos de final, una semi y una final o una definición. Si uno analiza un poquitito estos números, dice, bueno, la mayoría, la mitad son cuartos de final, que es probablemente el lugar donde la pareja está por nivel, ¿sí? Quiere decir que no estuvo por debajo de su nivel, con posibilidad de alcanzar un piquito más alto Ujú, y con alguna caída también un poco sorpresiva. Ahora, si después nos ponemos a desmenuzar un poquitito más, nos encontramos con que le han ganado a las tres parejas, ujú, a la uno, a la 2 y a la 3 en torneos distintos, pero también ellos han tenido 10 derrotas, de las cuales 2 fueron contra Stupa y Lebrón, 3 contra Chingalán y 2 contra Tapia de Coello, es decir, 7. 7 de las ¿Sí? 10 contra el top 3. 7 de sus 10 derrotas fueron contra el top 3. Ujú, Y además les han ganado también. Con lo cual, bueno, también un poquitito te deja esa sensación de cuánto más podrían haber llegado si por ahí combinaban esa victoria que consiguieron en algún otro torneo, podían haberse quedado con un título, ¿sí? Después las derrotas que tuvieron fueron contra Momo y Sanz en Buenos Buenos Aires, Aires, sí. contra Campa y Nachi Sager en Roma Ujú, y contra Tello y Tino Libac en Santiago. ujú. Quizás si tenemos en cuenta los momentos de la temporada, venían de octavos de Buenos Aires, 16avos de Roma y se habían afianzado un poquitito más ya con los cuartos de Valladolid y de Burdeos después de esos dos torneos que fueron el momento más bajo en el funcionamiento colectivo. Pero bueno, cuesta también desde los resultados entender una separación eh, teniendo en cuenta los Ujú. procesos vividos hasta este momento. No, no, es que tampoco se sustenta, perdón, desde los resultados de esa separación. Cuando hoy publicamos primero estas separaciones, primero de Leo y Pablo y después del Gato y Martín, ya sorprendía, no se caía de maduro que estas dos parejas podían llegar a romper. Quizás hay otros nombres que sí es previsible que cambie, y mucho menos que se dé este enroque. Si nos metemos ya en análisis de qué podemos llegar a ver de cada una de las parejas, primero explicar esto. Las separaciones iban a ser con vistas al segundo semestre, es decir, iban a debutar, al menos en Premier Padel, en el P1 de Madrid, que es la primera semana de septiembre. Como esto ya se habló desde el caso de Leo y Martín, estaba claro que iban a jugar juntos, y sus ahora ex compañeros también van a jugar juntos, teniendo en cuenta que se juega el P1 de Tarragona, que a pesar de estar inscriptos, está permitido en Premier Padel y a través de la FIP hacer ese cambio en la lista de inscripciones, ¿Mm? decidieron adelantarlo. Jugar ya un torneo con un compañero que sabes que no vas a jugar es un poco extraño, y fíjate más todavía hacerlo dos torneos cuando ya está consumada esa separación. Entonces van a estar debutando en el P1 de Tarragona, que cambia y básicamente tener una prueba al menos oficial de competencia antes del parate, quizás con un poquito menos de entrenamiento, pero bueno, ya sacarse esas ganas, ¿no? De debutar con un nuevo compañero y no forzar a jugar ese último torneo con un compañero que no vas a seguir. En cuanto a puntos, hay un cambio considerable, porque el Gato tiene creo que 1.200 puntos más que Leo. No lo pensó, entiendo, desde ese lado Martín, sino en cuanto a otro tipo de cosas. No pasa por la cantidad de puntos. Sí lo puedo llegar a entender a Augsburger desde el hecho de decirle que sí a Martín, que es el que más va a cambiar el perfil de compañero. Podemos entenderlo desde los tres componentes, pero el que más va a cambiar, el que mayor tendrá que readaptar su juego, porque no ha tenido un compañero clásico de derecha del perfil de Martín. Me animaría a decir que a lo largo de su carrera es Leo Burger, un jugador que su mejor etapa en Argentina la hizo con un zurdo, con quien compartía muchas características como es la de Pablo Cardona, como es el caso de Juan y de Pascual, pero una vez que se asentó en Premier Padel lo vimos con Tino Libac, que no es dinero, con Javi Rico en ese pequeño periodo, que tampoco es dinero, algunas variaciones. Chozas no es un jugador, un ¿Mm? clásico jugador de derecha que absorba mucho volumen. Entonces hay que ver cómo se conjugan estos dos tipos de jugadores. ¿Vos cómo lo ves de ese Sí. lado?
A ver, puede ser que en cuanto a lo que han sido las características de los compañeros en su carrera, Leo sea el que más deba adaptarse. Sí, Ahora, en relación a este enroque, el que más va a sufrir el cambio de característica de su compañero, me parece que es el Gato Tello, en donde pasa de jugar con alguien que le aporta solidez, que le aporta volumen, a un Pablo Cardona que es mucho más descargar con potencia y jugar un poco más rápido. Eh, entonces, en ese sentido, me parece que va a cambiar. No se ha sentido tan cómodo el Gato Tello cuando le han tocado jugar con jugadores de características así como, por ejemplo, Alex Ruiz, si está tuviéramos que pensando eso. pensar en un zurdo pegador, quizás no con la potencia de Pablo, pero sí con eso no le ha salido del todo bien ese tipo de combinación. Leo y Pablo eran una pareja que repetía características, pero se jugaba el todo por el todo Sí. a lo que los dos hacían muy bien y Martín y el gato eran mucho más complementarios. Bueno, ahora esa complementariedad la van a tener más Martín y Leo, que hay que ver si a Leo eso también le sirve en cuanto a lo que va a ser tener que participar. Si bien un compañero que te ayude y que te arme puede ser algo positivo para él, es probable que también deba jugar puntos más largos, que las Sí. características de la pista en una más rápida no vayan a ser las mismas ventajas que tenía junto a Leo. Pero bueno, en ese sentido hay que ver cómo se adapta cada uno, pero en principio me suena más natural y lógico Martín Augsburger que el Gato Tello junto a Pablo Cardona. Analizándolo desde la decisión de Martín, hablaba en Buenos Aires, creo que vos también estabas, y cuando participábamos ahí de una charla con alguien muy cercano a Martín, y tiene en la cabeza muy presente el tratar de formar algo similar a lo que hizo Galán y Chingotto. Ujú, Él siente que en ese tipo de partidos puede jugarle a Chingo durante la cantidad de tiempo que el partido lo amerite, que se pueden ganar uno, otro, puede estar un poquito arriba, un poquito abajo, pero en ese cruzado él siente que no tiene, que no pierde demasiado. Y sí, está buscando algún jugador que quizás en algún momento no se tenga esa cuota de inspiración. También es una apuesta a futuro, porque hay que entenderlo desde ese punto de vista. Leo, sí. uno entiende que lo mejor todavía no lo dio y que tiene mucho margen de crecimiento todavía. Y si ya lo hizo, quizás en algunos torneos puntuales, ¿por qué no hacerlo más perdurable en el tiempo? Y uno, si anota tres o cuatro nombres de jugadores que pueden disputar o tener opciones de ser campeón o de ser número uno en un futuro, y a Leo hay que ponerlo. Entonces me parece que también esta apuesta es un voto de confianza a futuro. Precipitado o no, al final decimos lo mismo siempre, Ivo. Lo que termina mandando en este tipo de casos son los resultados. En un par de meses diremos, buena apuesta, le salió bien, o es un cambio sin sustento que al final no va la cosa. Bueno, son muchas cosas las que hay que poner sobre la mesa. Dicho hoy, con el análisis que Ujú. hacemos, es que me da un poco de lástima. Caigo en esta pareja en particular, caigo en Dinero Tello, caigo en Leo y Pablo, pero me parece que ya es un acumulado general de que cuesta tanto construir proyectos, cuesta tantísimo encontrar a dos Sí. jugadores que uno vea que tienen feeling, que juegan bien, y es tan fácil destruir eso que volvemos a tener esa misma charla que seguramente vamos a tener en las próximas semanas de ¿es Ujú. necesario que esto por un ente superior se regule, que se le ponga ventanas o plazos a las parejas? Porque me parece que también hoy la sensación, y no quiero hablar en voz del pueblo del pádel, pero es un poco lo que me nace o lo que he leído esta mañana es, che, ¿por qué ya se separan? Otra vez. Siempre terminamos haciéndonos hinchas de Chingalán o de Tapi y Arturo, porque al final son los únicos que aguantan cierta cantidad de tiempo. Al final es muy difícil empatizar con parejas cuando en 5 torneos, 6 torneos, 7 torneos, ni siquiera los Ujú. buenos resultados los hacen perdurar en el tiempo. Es una frase que ha dicho Seba hace un tiempo y hay que traerla sobre la mesa en este momento. Ya, Sí, uno dice ya ni eso, ¿no? Ya ya ni ni los eso, sí. resultados son los elementos que lo puedan llegar a sostener. Si lo pienso, tal vez en relación a lo que vos planteabas de Martín y el hecho de poder emular a Chingalán buscando a alguien que él considere que tal vez le haga más fuerza a Ale en ese duelo del revés, quizás el apuro está en si no agarro a este pibe, digo a Leo, ¿no? Si no agarro a Leo ahora, hay que ver si cuando lo
cuando, no sé, si en 3 meses no se me dan los resultados, si ahí lo voy a tener disponible Ujú. nuevamente. En donde Leo también dijo algo con nosotros, no sé si te acordás, que Sí. era, con Pablo está hablado que si nos viene a buscar alguien de arriba, sabemos que no podemos ir. Entonces, Ujú. ellos, por el año que estaban haciendo y por el acuerdo que tenían, sabía que podía pasar en cualquier momento y quizás la ansiedad le jugó a Martín en ese sentido, decir, bueno, lo defino ahora Ujú. y vamos ahora por esto. Lo de el tema de que van a mandar los resultados es muy difícil cuando digo, uno puede entender cómo han sido el recorrido de Martín y Estupa, por ejemplo. Y dice, Sí. bueno, Martín y Estupa mostraron ciertas cosas, después mostraron otras. Si podía cambiar nuevamente, bueno, podía pasar. En este caso ya ni siquiera es decir, bueno, ¿qué pueden hacer? No lo sabemos porque lo que hicieron fue muy poquito. Ujú. Y encima, dentro de lo poquito que hicieron, bueno, los resultados que hablamos antes. Pero bueno, de alguna manera también estas cosas, entre comillas, revitalizan dentro de la molestia, el decir, bueno, a ver cómo les va a Burger y a Dineno en el próximo torneo, o al Gato y a Cardona. Este lunes en el stream vamos a estar analizando esto y muchas cosas más con vistas al P1 de Málaga que se viene y el P1 de Tarragona que cerrará la temporada regular del primer semestre. Nos quedará seguramente algún torneo FIP en el medio, uno supone, pero aún así ya pensando en lo que será el segundo semestre. De momento cerramos, quizás con nuevas parejas también para Madrid, vaya uno a saber. Nunca se sabe, cuando estás grabando un contenido, nunca se sabe qué puede estar pasando al mismo tiempo. ¿Con qué Blayota, te puede San- sorprender cuando pones stop? Blayota Sandler sigue en la pareja, invicto todavía. Eh, Nosotros no tenemos ningún problema, no ninguna discusión, no Sí. perdemos ningún partido porque hemos decidido no jugar juntos. Perfecto, pero estamos invictos. Y Invictos. tampoco tenemos Absolutamente. propuestas, lo cual es bueno, no piensan en nosotros. No, absolutamente. Chao, gracias.